Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, querido oyente. Es para mí motivo de mucha satisfacción el poder llegar hasta usted una vez más a través de este maravilloso ministerio de radio. Agradecemos todas las palabras de aliento que recibimos constantemente de nuestros oyentes. Quiero decirles el día de hoy que hemos estado ya por varios programas meditando bajo el tema lo que implica el hecho de ser salvos. Y es que, hermano mío, como ya lo hemos dicho antes, ser salvos lleva implícitas muchas y maravillosas cosas. Una de estas cosas maravillosas que están implícitas en el hecho de que somos salvos es que hemos sido santificados. Pero como observábamos en programas anteriores, la santificación hay que entenderla como posicional, progresiva y completa. En el programa anterior estuvimos meditando bastante acerca de esto. Decíamos que la santificación no solamente es posicional, la posición que el creyente tiene ya ante Dios por haber sido puesto en Cristo. Pero la santificación también tiene que entenderse como algo progresivo. Y tiene que ver con el estado del creyente. Y es que, hermano mío, hemos sido declarados santos ante la vista de Dios. Pero no siempre vivimos santamente, desgraciadamente, esta es la verdad. Pero la voluntad de Dios para el creyente es que éste sea transformado y conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tenemos esta voluntad de Dios expresada en las Escrituras, en pasajes como Romanos capítulo 8 y versículo 29. El apóstol Pablo nos dice ahí, porque a los que antes conoció, dice él, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que la voluntad de Dios expresada en las Escrituras es que cada creyente sea conformado a la imagen de Jesucristo. Que el creyente pueda no solamente tener esto como posición, pero pueda tenerlo también como su manera de vida. Y por eso la palabra de Dios nos insta una y otra vez a esto. Tenemos pasajes como Romanos capítulo 12 y versículo 2. Nos dice la Escritura ahí, hablando siempre el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, dice él, hablando a los creyentes, hablando a aquellas personas que han venido a Cristo, diciéndoles, no se conformen a este mundo, no se conformen a la vida que antes tenían. Ustedes tienen que ser diferentes. Él sigue diciendo, sino transformaos, cambien de forma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comiencen a pensar diferente. Comiencen a pensar como santos. Piensen como santos para que vivan como santos. Transformaos, dice él, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano mío, este es un proceso. Es la obra presente de Dios en nuestras vidas. La santificación progresiva es aquella obra de Dios que está siendo desarrollada cada día, primariamente a través de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, a nuestros corazones, va a lograr paulativamente esta santificación. O va a ser un elemento utilizado por el Espíritu Santo para esto. Tenemos pasajes como San Juan capítulo 17, versículo 17 y 19. Nos dice, hablando el Señor Jesucristo aquí,
Santifícalos en tu verdad, dice él. Tu palabra es verdad. El Señor Jesús está aquí orando. Y él dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego el verso 19, y por ello, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos míos, para lograr esta santificación progresiva, es indispensable que el creyente ande en la palabra de Dios, que el creyente medite en la palabra de Dios, que el creyente viva conforme la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 26, hablando de la iglesia, dice que ésta va a ser santificada en la palabra. Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una y otra vez tenemos pasajes en las Escrituras que nos hablan de aquella característica de la palabra de Dios como algo utilizado por el Espíritu Santo para la limpieza, para la santificación de la persona. Uno de estos pasajes es Salmo 119, versículo 9 al versículo 11. Dice aquí el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino?, pregunta él. Y luego él responde a sí mismo, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando habla de mandamientos, está hablando de la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Esta es otra palabra utilizada para referirse a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dice guardar, está hablando de observar, está hablando de hacer, está hablando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino y el hombre mayor su camino y cualquier persona su camino? Pues con guardar la palabra de Dios. Una palabra que debe ser buscada con todo el corazón. Una palabra en la que debemos persistir en continuar caminando conforme ella nos va indicando. Una palabra que debe ser guardada en el corazón mismo. Y así seremos librados. Eso es lo que está diciendo aquí el Salmo 119, versículo 9 al versículo 11. Ahora, hermanos míos, examinemos varias cosas acerca de esto. En primer lugar, esto tiene que ver con nuestro caminar diario. La santificación progresiva tiene que ver con nuestra vida diaria. Ahí tenemos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Nos dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí tenemos la exhortación del apóstol a los oyentes de Tesalónica, diciéndole cómo ellos deben de vivir. Luego tenemos el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Escuchó bien, estimado oyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero ya somos santificados posicionalmente. Pero estamos hablando de la santificación progresiva en este momento. Cada creyente debe de vivir así como es su posición. Y luego sigue diciendo el apóstol, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, dice el apóstol, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es verdad y aplicable para el hombre. Cada uno de los hombres debe tener su propia esposa, pero también es verdad y aplicable para las mujeres. Cada mujer debe tener su propio marido, su propio esposo.
Y luego sigue diciendo el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No debemos ser engañadores. El único engañador que nosotros debemos conocer o hemos conocido como engañador es el diablo. Pero el creyente y la creyente no deben de ser engañadores. Y luego sigue diciendo el apóstol, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Escuchó bien? Dios no nos ha llamado a vivir una vida inmunda. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Hemos sido santificados, pero debemos de vivir también santamente. Y esto tiene que ver con nuestra decisión. Esto tiene que ver con nuestra voluntad. Ya vimos que es la voluntad de Dios, pero ahora tiene que ser nuestra voluntad subyugada a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 22, nos dice la Escritura. Pero el fundamento de Dios es firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y escuche esto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, dice el apóstol, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Él está hablando de los utensilios que normalmente había en aquel entonces y hay el día de hoy en cada uno de los hogares. Utensilios de una clase de material y utensilios de otra clase de material. Unos para usos limpios y honrosos y otros para usos no tan limpios y no tan honrosos. Y luego él añade, así que, si alguno se limpia de estas cosas, dice el apóstol, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego dice el verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos míos, hemos sido santificados. Todos los que hemos sido puestos en Cristo, ahora tenemos la posición de santos ante los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios nos insta, la palabra de Dios nos reprende, la palabra de Dios nos guía a que podamos vivir vidas santas. Por eso allá en 2 de Pedro, capítulo 3, y versículo 18 nos dice la palabra. Así que vosotros, dice el apóstol Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Somos exhortados una y otra vez a que vivamos vidas santas. Y es que, hermano mío, el Señor no ha de utilizar ningún utensilio vil. El Señor no se ha de complacer en una persona que persiste en vivir en pecado. Debemos de entender que la obra de la santificación no pretende mejorar la carne. Esto tenemos que aclararlo. La carne es la carne, y la carne jamás va a caminar conforme la palabra de Dios dice. La carne, hermanos míos, jamás va a agradar a Dios. También tenemos que hacer diferencia entre lo que es la carne y lo que es el cuerpo. La consagración del cuerpo del creyente se da en el sentido de que este es un utensilio con el cual se sirve a Dios. Es un quitarse, un guardarse y un ponerse continuamente.
La palabra de Dios nos dice pues esto ampliamente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 20 al versículo 25. Mas vosotros, dice el apóstol, no habéis aprendido así a Cristo. Recuerde que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro Maestro. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestra guía. Es nuestra meta a seguir. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego prosigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, está refiriéndose a esa vida cuando estábamos sin Cristo, a esa vida cuando ignorábamos el Evangelio, a esa vida cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, a esa vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego sigue diciendo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hay cosas que debemos desechar. Hablar, dice él, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hablando a los creyentes en conglomerado como la iglesia. Y luego sigue diciendo en Colosenses capítulo 3, verso 9 al 14. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el creyente y la creyente, toda aquella persona que ha sido puesto en Cristo, que ha sido santificado, debe de vivir santamente. Pero esto de vivir santamente va a requerir su voluntad. Va a requerir que él quiera vivir de esta manera. Tiene que ver, hermanos míos, con nuestra decisión diaria. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido, dice él, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, dice el apóstol, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice el apóstol, de esa misma manera, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo termina diciendo en el verso 14, todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, la palabra de Dios es clara al respecto. Necesitamos, pues, hacer como la palabra de Dios nos dice. Necesitamos, pues, comenzar a poner en práctica la palabra de Dios. Debemos comenzar, hermanos, decidiendo vivir santamente. El hombre y la mujer que ha sido puesto en Cristo debe, hermanos míos, vivir conforme la palabra de Dios dice que debemos hacerlo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros, dice, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que el pecado no les gobierne, dice el apóstol Pablo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No tienen que obedecer al pecado, dice él, sino que tienen que vivir diferente. Ustedes ya no son esclavos, ustedes ahora son libres.
Romanos capítulo 6, verso 19 al 22. El apóstol Pablo dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como presentaron sus miembros para esto, así como decidieron vivir en maldad, así como estaban muy conformes con esta maldad cuando estaban sin Cristo, así ahora, dice el apóstol, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como decidieron vivir de esa manera, ahora deben ejercer su voluntad y vivir de una manera diferente. En aquel entonces eran esclavos y vivían de acuerdo a esa manera por la esclavitud del pecado que reinaba en ustedes. Pero ahora son libres. Romanos capítulo 6 y verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, dice el apóstol. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, escuche esto, la santificación, y como fin la vida eterna. Hermanos míos, cada creyente tiene que saber, tiene que asimilar, tiene que comprender que así como ha sido salvo y ha sido santificado ante los ojos de Dios, la palabra de Dios le insta, la palabra de Dios le exhorta a vivir en santificación. Y esto demanda su voluntad. Esto demanda ejercer, voluntad personal. Debemos decidir dejar ciertas cosas y debemos decidir vivir de una manera diferente. Ya no como vivíamos cuando éramos esclavos, pero ahora libres en Cristo Jesús, ya no sirviendo a la injusticia y a la iniquidad, pero ahora sirviendo a la justicia, andando en santidad, así como el Señor nos manda. Estimado oyente, hay muchas cosas que aún tenemos que examinar bajo este tema. Le invito pues para que juntos, en el próximo programa, podamos continuar estudiando lo que implica el hecho de ser salvos. Hasta pronto y Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.